Saludos, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estamos estudiando la palabra de Dios según sus consejos, según sus palabras. Una vez más, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Espero que Dios lo bendiga durante este estudio y que Dios lo haya bendecido durante el día y que siga bendiciendo durante su vida. Bueno, queridos hermanos, hemos estudiado mucho. Ya hemos tenido 24 lecciones. 24 lecciones, 24 diferentes doctrinas de la Biblia. Hemos estudiado sobre la Trinidad, la mayordomía, la, la vida cristiana, el sábado. Hemos estudiado sobre la ley. Y uno preguntará, ¿por qué es que todas estas doctrinas existen en la Biblia? ¿Por qué es que nosotros necesitamos entender toda esta información? ¿Por qué es que Dios ha revelado todas estas cosas para nosotros? Bueno, querido hermano, hay una gran esperanza que cada uno de nosotros estamos esperando. Increíblemente, querido hermano, Dios ha prometido que todo esto, el pecado, la situación en este mundo, la vida que nosotros conocemos, tiene su fin. La razón, querido hermano, por la cual nosotros estudiamos y Dios nos dio toda esta información, todas estas doctrinas y todas estas enseñanzas, es para prepararnos para lo que vamos a estudiar en estos últimos 4 estudios. Vamos a estudiar, querido hermano, sobre la segunda venida de Cristo hoy. También vamos a estudiar, querido hermano, sobre el milenio, lo que va a pasar en 1000 años después de la venida de Cristo. Después vamos a estudiar, querido hermano, sobre la resurrección y la muerte. ¿Qué es lo que pasa cuando Cristo viene? ¿Qué es lo que pasa con los que están muertos, con los que están vivos? Y también al final, querido hermano, vamos a ver la gran promesa de Dios, querido hermano, de todo esto ser creado de nuevo. Todo esto tiene su propósito, tiene su razón. Dios nos da esta información, todas estas doctrinas, para beneficiar y bendecirnos, para prepararnos para ese gran día. En esta tarde, como le dije, vamos a estudiar la segunda venida de Cristo. ¿Qué es el propósito que Cristo viene? ¿Para qué viene? ¿A qué viene a buscar? ¿Qué viene a hacer, querido hermano? ¿Y por qué es tan importante la segunda venida de Cristo a nuestras vidas? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias una vez más por darnos el día de vida, por darnos esta sabiduría, por darnos la bendición de tu presencia. Ahora, Señor, vamos a estudiar del glorioso segunda venida de Cristo Jesús, que viene pronto. Te pedimos, Señor, una vez más por el don y la sabiduría, la bendición del Espíritu Santo, que Él pueda abrir nuestros corazones para que nosotros lleguemos a comprender y entender tu plan de salvación. Te pido, Señor, una vez más, que por favor ponga tus palabras en esta boca, que sean las palabras tuyas, que la información y la doctrina que son enseñadas en este día venga de tu corazón, no del mío. Te doy la gracia, Señor, por esta bendición en Cristo Jesús. Amén. La segunda venida de Cristo, querido hermano. Dios prometió la primera vez, si uno estudia el Viejo Testamento, está las profecías de la primera venida de Cristo Jesús. Como Cristo Jesús iba a venir como Mesías, como Cristo Jesús iba a venir como el personaje que iba a morir y sacrificarse en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Todas esas profecías existían en la palabra de Dios para que el pueblo, la nación, esté preparada para esa primera venida. Lamentablemente, querido hermano, la nación de Israel no estudió estas profecías, no llegó a conocer quién era este Mesías, y cuando Jesús vino, lamentablemente muchos de ellos lo rechazaron. Bueno, querido hermano, cuando nosotros estudiamos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, vamos a ver, querido hermano, que hay en este libro, en la Biblia, las promesas de Cristo Jesús volver por una segunda vez. Pero esta vez, querido hermano, Jesús no vuelve como un Mesías que va a morir. Él vuelve como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene con un propósito. Viene, querido hermano, con el propósito que se va a cumplir según su palabra de Dios. Empezamos nuestro estudio, querido hermano. La palabra de Dios lo dice en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice claramente: vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La palabra de Dios dice, querido hermano, que el mismo Jesucristo, querido hermano, que le da a nosotros su palabra, porque en Juan 5:39 dice claramente que
Estas son aquellos que dan testimonio de mí. So, Jesucristo está diciendo que la palabra de Dios dan testimonio de Él. So, cuando está hablando aquí, hermano, que está dando testimonio de Él, está diciendo que estas palabras dan testimonio de Él, que explican quién es Él y explican, querido hermano, su venida, lo que Él hace por nosotros. So, Él está diciendo que el que da testimonio de estas cosas nos está diciendo que Él regrese pronto, querido hermano. En San Juan capítulo 14, versículos 1 y 2, nos dice, querido hermano, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta fue una de las promesas que el Señor le dejó a los discípulos durante su última noche en esta tierra. Antes que Él fue traicionado y fue crucificado, Él pasó una noche, lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, con sus discípulos. Y una de las promesas que el Señor le dio a ellos es que no se turben, que no estén preocupados porque van a ver la muerte y van a ver que Él va a ser encerrado en la tumba. Él le está prometiendo, querido hermano, que Él va a preparar lugares, que hay muchos morales ya hechas en el cielo, ya hechos en la casa del Padre. Y vamos a ver, querido hermano, que la casa del Padre no es simplemente, querido hermano, el cielo. Es un lugar y vamos a estudiar eso. Eso va a ser nuestro último tema. Y el Señor le está prometiendo que Él va a preparar un lugar. En otras palabras, la muerte que ellos van a ver no va a ser lo último. Esto es simplemente los principios de lo que Él va a hacer. Y Él promete en Juan capítulo 14, versículo 3, y esto es una promesa para nosotros, que si me fuera, yo os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No, nota, querido hermano, que la promesa es que donde Dios esté, donde Cristo esté, Él desea que cada uno de nosotros estemos con Él también. Por eso, querido hermano, que el Señor le prometió a estos mismos discípulos, porque ya después de 3 años y medio que Él estuvo con ellos, ya estaba llegando el momento cuando Jesús iba a irse al cielo, y como hemos estudiado en el tema anterior, que Él está haciendo algo por nosotros en el lugar santísimo en el cielo, intercediendo y preparándonos para esa gloriosa segunda venida de Cristo Jesús, para que cuando Él regrese, el propósito es que donde Él esté, nosotros estemos también. Gloria sea su nombre. En San Mateo capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, una de las cosas, querido hermano, que el Señor nos deja saber es que nosotros no sabemos el día, la fecha. Hemos visto que muchos personajes en el pasado y hoy en el presente están poniendo que Cristo vuelve en esta fecha. Pero el Señor nos dice claramente, nadie sabe ese día. El único que sabe ese día es el Padre que está en el cielo. Y no es hasta que el Padre diga, ok, Jesús, ve y busca a tu pueblo, es que Jesús va a regresar. Pero aunque el Señor no nos ha dejado a nosotros una fecha estable, no nos dijo que, mira, en marzo 28 de 2025 yo voy a regresar, sí el Señor nos dejó a nosotros señales en las cuales nosotros podemos mirar los tiempos y discernir que el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. Nos dice en San Mateo capítulo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, querido hermano, necesitamos entender algo, que cuando la segunda venida de Cristo es, también, querido hermano, viene el fin de los siglos. En la segunda venida de Cristo, y vamos a estudiar esto, querido hermano, durante estos últimos 4 estudios, vamos a ver, querido hermano, que viene el fin de los siglos. ¿Qué significa el fin de los siglos? ¿Será, querido hermano, que esto se va a acabar? ¿Será que ya no va a haber tiempo? No. Hay algo específico que va a terminar. Hay algo específico que el Señor está haciendo, que está preparando para que cuando Él venga, algo específico va a terminar. Y eso va a empezar, querido hermano, con la segunda venida de Cristo. Ellos le pidieron, ok, tú no nos puedes dar una fecha fija, no sabemos qué día, pero ¿qué serán los señales? Bueno, querido hermano, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno encuentra muchas cosas que van a estar pasando, querido hermano, en esta tierra en la cual nosotros podemos verlo visible y conocer, Cristo está pronto por llegar.
Nota, querido hermano, en el libro de San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 21. El Señor en esos tres evangelios, querido hermano, básicamente son casi lo mismo. Es, querido hermano, las señales que el Señor nos dio a nosotros para mirar y para reconocer. El Señor dice, querido hermano, en cada uno de los capítulos, y le invito a estudiarlo, estudianlo, léanlo, porque son bien importantes. El Señor, querido hermano, nos dice muchas cosas, que en esos días, antes de venir, van a haber muchos falsos profetas, van a haber guerras, nación contra nación, y guerras, querido hermano, no simplemente contra nación y nación, sino guerras civiles, guerras, querido hermano, entre casas, entre hogares. La guerra y el odio, querido hermano, va a ser algo, los pestes. Bueno, querido hermano, estamos, querido hermano, por ahora mismo en una pandemia, querido hermano, del COVID. Podemos ver que los pestes, querido hermano, y esto, querido hermano, no es lo peor que va a llegar. Porque según el estudio, querido hermano, el Señor dice que estas cosas se van a poner peor. Terremotos, tribulación, falsos cristos. Cuando nosotros estudiamos todas estas cosas, podemos ver, querido hermano, que Cristo está pronto por llegar. La palabra de Dios dice, querido hermano, en Apocalipsis que el diablo está con gran furia. ¿Por qué? Porque él sabe que se le está acabando el tiempo. El diablo va a atacar, querido hermano, con un furor increíble. Y estas cosas, querido hermano, no son cosas que van a pasar de vez en cuando. Estas son cosas que van a pasar cada momento. Y esto no es una cosa que uno va a pasar después del otro, sino que estas cosas van a pasar juntamente. Hoy, querido hermano, sabemos que estamos en guerra, hay pestes, querido hermano, hay terremotos, hay tribulación, querido hermano, y eso lo podemos ver en el mundo entero hoy en día. Y eso está pasando diario. Eso no es algo, querido hermano, que nosotros estamos esperando, eso lo podemos ver claramente. En San Lucas capítulo 16, los versículos 26 y 28, querido hermano, nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Querido hermano, el Señor Jesucristo nos está hablando de dos eventos que han pasado en el pasado. Y estas dos historias lo podemos ver en Génesis. Una es, querido hermano, de Noé. Y esta es, querido hermano, con el diluvio vino, querido hermano, al mundo, querido hermano. Y la condición, vamos a ver por qué fue que el diluvio vino. También en los tiempos de Lot. Esto es, querido hermano, cuando Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. Y podemos ver claramente, querido hermano, que algo específico estaba pasando en esos días que el Señor dice que así mismo también, como eran en esos días, también van a estar pasando hoy. ¿Y qué fueron esas cosas? Bueno, en Génesis capítulo 6 es donde tú encuentras la historia de Noé y del diluvio, de Génesis 6 a 9, que lo invito a estudiarlo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Nota, querido hermano, nosotros podemos ver eso hoy en día, querido hermano. Hoy en día, querido hermano, tú lo único que tienes que hacer es abrir un periódico o aprender las noticias y tú ves, querido hermano, la maldad que está pasando en este mundo. Hoy en día, querido hermano, el traficante de drogas, de seres humanos, querido hermano, cuando las mujeres han sido violadas, también los niños. Hoy en día tú puedes ver, querido hermano, que la vida no tiene mucho costo para mucho, que quitarle la vida a un personaje no es nada grande hoy en día. Tú ves, querido hermano, que la mentalidad de los hombres, querido hermano, es mala. En realidad tú ves que hay peligro, hay maldad, hay pecado en todos lugares, querido hermano. Hoy en día tú lees, querido hermano, que un hijo mata a su padre, sus padres matan a los hijos, querido hermano. Hoy en día, querido hermano, ir al cine y gente vienen ahí y empiezan a disparar. Van ahí en el trabajo, se molestan con el trabajo, entran ahí y empiezan a matar. Solamente durante esos tiempos, antes del diluvio, así era el hombre. Y hoy en día tú puedes ver lo mismo. Lo puedes ver, querido hermano, claramente. En los tiempos de Lot, nota, querido hermano, lo que dice de Sodoma y Gomorra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No era, querido hermano, que ellos simplemente pecaban. La historia se cuenta, querido hermano, en Génesis capítulo 19, que dos ángeles se fueron ahí, querido hermano, a ver la condición de Sodoma y Gomorra. Esta historia empieza en capítulo 18 de Génesis y va a entrar al capítulo 19. Y los hombres se reunieron, de jóvenes a los ancianos, entraron, querido hermano, y querían violar a esos dos ángeles. Nota, querido hermano, cómo era la condición, que era en gran manera. Y hoy en día, querido hermano, nosotros podemos verlo también. Hoy en día, querido hermano, lo único que tú tienes que hacer una vez más,
Prender las noticias, abrir el periódico y tú vas a saber que el pecado aquí hoy en día es en gran manera. No hay respeto para nada, ni para Dios, ni para tu prójimo hoy en día. Existe, querido hermano, amor o justicia, querido hermano. Las cosas se están peorando día tras día. Y el Señor nos dijo que cuando nosotros veamos estas cosas, podemos reconocer que Cristo Jesús viene pronto. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 a 2 nos dice también, debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Nota, querido hermano, peligrosos. No son tiempos, querido hermano, en la cual que van a ser un poquito más, sino peligrosos, es que la palabra que se usa. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nota, querido hermano, la condición y pónganse a pensar, querido hermano, ustedes lo ven hoy en día. Pueden ver, querido hermano, hombres que blasfeman, soberbios, vanagloriosos. Pueden ver, querido hermano, los desobedientes a los padres, los ingratos, los impíos. Esto, querido hermano, son cosas peligrosas. El Señor, esto es como el Señor llama estas cosas, peligrosos. Sigue diciendo, querido hermano, en versículos 3 y 4 del mismo capítulo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecederos, dores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de las delitas más de que Dios. Nota, querido hermano, sin afecto natural. Hoy en día, querido hermano, quitarle la vida a un personaje, simplemente, querido hermano, por $10 se lo quitan. No tienen afecto natural. No son personajes, querido hermano, que aman. No son intemperantes, son crueles, querido hermano. Porque hoy en día tú ves como un hombre mayor puede, querido hermano, violar a un niño. Destruir una alma así, cruel, cruel. Aborrecedores de lo bueno, querido hermano. La gente no quiere saber lo bueno, la gente quiere hacer lo malo, la gente está buscando. Peor es el entendimiento, mejor es para ellos. Las cosas, querido hermano, que se ven hoy en día en el cine, la gente que se ven, las cosas que se ven, querido hermano, hoy en día en las computadoras, querido hermano, son, wow, terribles. Pero nota, querido hermano, amadores de los delitos más de que Dios. En otra, querido hermano, la gente quiere fiestar hoy en día, la gente quiere gozarse hoy en día. La gente no quiere preocuparse, querido hermano, por Dios, no quieren reconocer que hay un Dios en la cual ellos van a tener que darle cuenta a ellos. Ellos están gozando. Hoy en día todo el mundo quiere pasear, quiere estar en las discotecas, quiere gozarse. Quiere buscar los delitos, hermano, pero no quieren buscar a Dios. Pero hay una cosa esta más peligrosa de todo lo que se ha mencionado aquí, y eso está en versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos israelitas. En otras palabras, querido hermano, ahí van a haber gente, querido hermano, que según tú lo ves por afuera, son gente de piedad. Estamos hablando, querido hermano, de líderes religiosos que tienen, querido hermano, esta apariencia de piedad, que tienen la apariencia de un cristiano, la apariencia, querido hermano, que son santos, pero que negarán la eficacia de ella. En otras palabras, querido hermano, en la apariencia nada más, están afuera cuando tú lo ves, están predicando, están esto, pero detrás, querido hermano, tú ves que están cometiendo un adulterio, le están robando a la gente, le están haciendo maldades, querido hermano. ¿Cuántos líderes religiosos tú no has leído, querido hermano? De esos personajes, querido hermano, que están predicando, pero después tú ves y están en una drama, en un escándalo grande, querido hermano. Eso, querido hermano, es peligroso. Hoy en día, querido hermano, por eso es que la gente no confía en el cristianismo. Por eso es que la gente, querido hermano, no busca en la Biblia, porque ven líderes así, querido hermano. Y cuando ven esos líderes, ellos dicen, pero si ese es el cristianismo, yo no lo quiero. Y eso por eso es que el Señor dice que estos son cosas, son días peligrosos, porque el diablo va a estar funcionando tratando de aún tumbar el deseo del cristianismo. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Hoy en día, querido hermano, podemos ver, querido hermano, que hay mucha gente que dicen que son Cristo. Hay mucho, querido hermano, que tú puedes buscar por el internet y ver en los periódicos gente que dicen yo soy el Cristo que estoy aquí. Y lo increíble, querido hermano, es que muchos van a ser engañados por eso. ¿Por qué? Porque muchos, querido hermano, no van a la Biblia. Muchos, querido hermano, no están estudiando su palabra. Muchos no están escuchando sus consejos. Cuando estos personajes vengan
van a enganchar mucho porque la gente simplemente no conocen de Dios, no conocen su palabra. Y estos personajes, porque vienen a diciendo que son Cristo, la gente no viene a buscar la información, serán engañadas. Nota que hermano Mateo 24, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y pródigos, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Nota que hermano, que tan fuerte van a ser estos falsos cristos y estos falsos profetas, que a un personaje que es tan estable con Cristo, si fuera posible, aún ellos serán engañados. Pero la razón por la cual ellos no son engañados, querido hermano, es porque ellos están firmes en la palabra de Dios. Ellos conocen quién es Dios, ellos conocen quién es Cristo. Y porque ellos lo conocen, estos falsos cristos y estos falsos profetas no van a poder tener ventaja sobre ellos porque ellos conocen la palabra de Dios. Pero estas son las cosas, querido hermano, que hoy en día nosotros podemos ver. Falsos cristos y falsos profetas, gente que hablan de Cristo y hablan de esto, y que tienen a gente, querido hermano, engañándolo y caminando por un camino que no deben. Estas son cosas que nosotros podemos ver diariamente, aún en nuestras propias iglesias. En Daniel capítulo 12, versículo 4 nos dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Querido hermano, también podemos ver que una de las señales grandes, 100 años atrás, querido hermano, nosotros no viene a tenernos tantas las cosas que tenemos hoy en día. El teléfono, la televisión, como es que nosotros podemos en nuestro propio teléfono, tenemos computadora, tenemos todo ahí mismo. Eso no existía 100 años atrás, querido hermano. Nota, querido hermano, cómo es que hoy en día, querido hermano, la ciencia y la sabiduría ha crecido, pero en maneras increíbles. Pero no simplemente, querido hermano, aumentaron, querido hermano, sobre la ciencia, sino también que ha aumentado, querido hermano, sobre la palabra de Dios, querido hermano. En 1844, Dios empezó un movimiento, querido hermano, que empezó con el lugar santísimo. Cuando se movió al lugar santísimo para empezar el juicio, querido hermano. También, querido hermano, empezó, querido hermano, a aclararse su palabra. Ahí, querido hermano, es donde nosotros llegamos a emprender. Daniel, querido hermano, en un tiempo era un libro que no se entendía, pero hoy en día, querido hermano, juntado con el libro de Apocalipsis, podemos entender, querido hermano, el futuro y qué es lo que Dios tiene planificado. Y así podemos estar preparados, querido hermano, para la segunda venida de Cristo. San Mateo capítulo 24, versículo 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Una de las cosas, querido hermano, que gloria a Dios está pasando hoy en día, aunque el diablo está haciendo todo lo de él, también Dios está haciendo todo lo de él. Este evangelio en el cual yo estoy aquí enseñando, hoy estoy hablando de, será predicado a todo el mundo. Dios le va a dar la oportunidad a todo ser humano para recibir de Él la sabiduría y el entendimiento para poder estar preparado para la segunda venida de Cristo. El Evangelio será predicado, querido hermano, porque es importante que todos nosotros conozcamos la verdad. Hasta que todo el ser humano no ha tenido la oportunidad de recibir la luz de Dios, la segunda venida de Cristo no va a venir. Porque es importante que todos nosotros conozcamos por qué Cristo viene, qué es el propósito, qué son los señales y qué es, querido hermano, lo que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Pero es importante, querido hermano, que nosotros lleguemos a entender. La predicación, querido hermano, hoy en día es fuerte, se está predicando en todos los mundos. Hay misioneros en todos lugares, hay predicadores en todos lugares que están predicando que Cristo Jesús es amor y que Él viene pronto. Es importante, que hermano, que nosotros llegamos a estudiar estas cosas y estar al tiempo, estar al día, querido hermano, con estas informaciones. Dios es amor, querido hermano. El propósito de todo esto es porque Dios desea, querido hermano, preparar a su pueblo. Querido hermano, hemos hablado mucho de algunas señales que estamos viendo hoy en día. Pero la señal más importante que nosotros, querido hermano, podemos ver es, querido hermano, que Cristo Jesús está hablando a nuestros corazones. Él hoy en día, querido hermano, tiene un tremendo deseo de beneficiar y bendecirnos, pero de una manera increíble. Pero necesitamos, querido hermano, verdaderamente tomar atención a lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que seriamente ver las cosas, querido hermano, como están pasando en el mundo. Yo sé, querido hermano, que muchas de estas cosas pasan diariamente y llegan momentos, querido hermano, cuando nosotros dicen, pero un día es normal.
porque hemos llegado, querido hermano, que es un día normal cuando estamos escuchando, querido hermano, que alguien murió del COVID. Hoy en día, querido hermano, es normal de escuchar, querido hermano, que una nación se metió en guerra con otra. Básicamente, querido hermano, estas cosas son normales, están pasando diariamente, están pasando tanto, querido hermano, que ya uno se llega a acostumbrar a ello. Pero el Señor, querido hermano, le deja saber, querido hermano, que cuando nosotros vemos estas cosas constantemente, tenemos que llevar nuestra mente a Cristo Jesús. Y este es el propósito, querido hermano, de estas señales. No es echarle miedo. No es el propósito de ensaños miedo, no. El Señor no quiere que nadie venga a Él, querido hermano, porque tiene miedo de estas cosas. Sino que ellos llegan a entender, querido hermano, que Dios nos ama tanto, que Él nos aconsejó, nos dejó estas señales y nos dejó saber cómo la condición. No es que Dios está haciendo estas cosas, sino que Dios nos dejó saber a nosotros cómo es que la condición del hombre va a ser. Por eso que el Señor dijo que de la misma manera que la condición del hombre era en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, también vamos a ver esas mismas cosas. Hoy en día, querido hermano, vamos a ver, querido hermano, que el pecado y la maldad es increíble. Y el Señor dice que cuando usted empieza a ver estas cosas, entiendan entonces que ya está llegando al fin del pecado. Porque vamos a estudiar, querido hermano, en estos últimos 3 lecciones, que el pecado tiene su fin. El propósito de todo esto, querido hermano, es destruir y terminar el pecado. Porque el Señor nunca creó a este mundo, nunca lo estableció para que el mundo esté en la condición que está hoy en día. El Señor no tiene ni una gota de deseo que este mundo siga en sus pecados, que siga en su maldad. El Señor no desea, querido hermano, que los funerales, los hospitales, las cárceles siguen existiendo. El Señor no nos hizo a nosotros para estar en la cárcel, para estar enfermos, para morir. Con el plan de Dios al principio, cuando Él hizo todo esto, era para vida eterna, era para gozo, era para paz, era para tranquilidad. Pero nosotros hemos hecho la decisión de caminar en el pecado. Pero el Señor ha prometido en Nehum capítulo 1, versículo 9, que la aflicción no se levantará una segunda vez. No se va a levantar y que el Señor no le va a dar, no va a tomar venganza sobre sus enemigos 2 veces. En otra palabra, lo que el Señor está diciendo es que estas cosas van a terminar. Y cuando se terminan, van a terminarse para siempre. El propósito del Señor enseñarnos estas señales es para dejarnos saber estas cosas están pasando ahora. Pero cuando estos llegan a su culminación, cuando estos llegan a su final, van a terminarse. Y el propósito del Señor es prepararnos. Porque vamos a ver, querido, ¿por qué es que el Señor nos pide a nosotros que vivimos de una manera? ¿Por qué es que el Señor nos da a nosotros su ley? ¿Por qué es que el Señor nos da a nosotros su iglesia, su conocimiento? Para prepararnos, para poder transformarnos, para que nosotros, en vez de recibir la muerte eterna con el pecado, recibiremos la vida eterna con Cristo Jesús. Y todas estas cosas están en la palabra de Dios para prepararnos, para beneficiarnos, para bendecirnos, porque el Dios no tiene ni una gota de deseo que nadie se pierde. Pero el Señor no hace esa decisión por nosotros. Nosotros tenemos que ver estos tiempos, ver las señales, entender claramente lo que está pasando en este mundo, entender claramente lo que existe en su palabra y hacer una decisión para Él. El Señor no quiere venganza, el Señor no te está buscando la manera de destruirte. Porque si verdaderamente el Señor quería destruirnos a todos, ya este mundo se hubiera desaparecido. Pero Dios no tiene ese deseo. Dios tiene el deseo de salvación. Él quiere que cada uno de nosotros podamos recibirlo como su Salvador y podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser transformados, ser limpiados de toda maldad para que cuando Cristo Jesús vuelva en toda su gloria, nosotros podemos gozarnos. Vamos a estudiar, hermano, en nuestra próxima lección el tema de la muerte y la resurrección. Y vamos a ver, querido hermano, que van a haber 2 diferentes grupos. Va a haber un grupo, querido hermano, que va a recibir, que va a resucitarse a vida eterna, pero va a haber otro grupo, querido hermano, que va, querido hermano, va a resucitar simplemente, querido hermano, a la muerte eterna. Espero, querido hermano, que Dios, querido hermano, nosotros podemos recibir a Jesucristo, aceptar la salvación de Cristo Jesús. Y si fallecimos en este mundo, que nosotros podemos resucitar en esa primera resurrección para estar con el Señor para siempre. Querido hermano, oigan la voz de Dios. Él está llamando con amor. Él tiene el deseo de salvarlos.
recíbenlo como su Salvador. Oremos, mis hermanos. Querido Dios, gracias, Señor, por estas señales que tú nos has dado. Gracias por no dejarnos a nosotros en ignorancias, sino darnos a nosotros la oportunidad de entender que estas son las cosas que van a estar pasando ahora y que nosotros podemos estar preparados para ese glorioso segunda venida de Cristo. Bendícenos, fortalécenos, transfórmanos y prepáranos para ese gran día. Por Cristo Jesús. Amén. Querido hermano, lo espero para la próxima lección, la muerte y la resurrección. Y espero, querido hermano, que todos nosotros podamos recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Que el Señor lo bendiga. Amén.